Bien, chicos, vamos a continuar y la sesión hoy en el curso de sesión de aprendizaje estamos yendo por partes, ¿no? Y hoy día nos toca organización de acciones hemos seleccionado nuestras competencias, ¿no? Nuestras capacidades, nuestros estándares, ¿no? Ahora, es decir, nuestros propósitos de aprendizaje. Hemos seleccionado cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes y ahora vamos a ver cómo es la organización de las acciones o actividades, ¿no? O sea, cómo nosotros, qué vamos a proponer a nuestro estudiante para que pueda, ¿no?, desarrollar sus competencias, ¿no? Dice, nosotros debemos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las situaciones que vamos a proponer a nuestros estudiantes deben ser aquellas situaciones que respondan, ¿no?, a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, ¿no? Dependiendo, dice, del tipo de unidad didáctica, pueden ser negociables o tratadas de manera colegiada con los docentes. ¿Ustedes saben cuántas unidades didácticas existen en la propuesta del currículo nacional? ¿Saben? Hay dos unidades didácticas, que es la unidad de aprendizaje y proyectos de aprendizaje. O sea, yo puedo trabajar como unidad de aprendizaje o como proyecto de aprendizaje, ¿sí? Son dos formas de planificar las sesiones de aprendizaje a través de unidades o de proyectos de aprendizaje. ¿Alguien ha trabajado en proyectos de aprendizaje? No, no. Dice, estos ah, deben ser situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas, ¿sí? Que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas, ¿ya? O sea, no puede ser cualquier situación de aprendizaje, sino si yo hoy día digo que voy a desarrollar tal competencia, tal capacidad y tal desempeño, entonces la situación que yo propongo debe ofrecer esa posibilidad de desarrollar lo que estamos proponiendo, ¿sí? No es que yo llegue con cualquier cosa al aula y comience a trabajar, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo quiero que ustedes se lleven, ¿no?, todo el proceso, cómo nosotros, de dónde nacen las acciones o las actividades que vamos a trabajar cuando ya sea maestro, cuando esté en mi aula, ¿no? Dice, estas acciones deben generar interés y disposición de los estudiantes y se involucren en el proceso. O sea, deben ser unas situaciones, ¿no?, tan interesantes que los estudiantes digan, se metan zapatos y todo a trabajar en lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Deben responder al contexto bajo la perspectiva de la enseñanza situada. A ver, ¿alguien ha escuchado hablar sobre la enseñanza situada o el aprendizaje situado? A ver, Erika, a ver, Hermelinda. ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez de la enseñanza situada o el aprendizaje situado? Hermelinda. Karina.
Madre Molina. A ver, María. María Zavala, ¿usted ha escuchado hablar del aprendizaje situado? Ya, bueno. La enseñanza, de la enseñanza situada es aquella situación, ¿no?, que está respondiendo, que parte de una situación real, ¿no?, que responde a las prácticas sociales de una comunidad, de una sociedad, ¿no?, o de un lugar determinado, ¿sí? O sea, son situaciones reales, ¿sí? Es la enseñanza situada. Dice, deben promover el pensamiento complejo. De tal manera pongan en juego diversas capacidades. A ver, ¿quién ha escuchado hablar sobre el pensamiento complejo? ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el pensamiento complejo? Eso lo vamos a trabajar más adelante porque es importante nosotros promover, ¿no?, desarrollar el pensamiento complejo en nuestros estudiantes, para que no se queden con un pensamiento así a corto plazo. O sea, el pensamiento crítico, por ejemplo, es un pensamiento complejo, ¿sí? Profesora, disculpe, ¿puedo opinar? Sí, por favor. Lo que tú estás comentando primero, lo que es el aprendizaje situado, ¿no? Mayormente el aprendizaje situado Ya. se basa a las prácticas de escenarios reales. Ahí podemos Ajá. poner ejemplos. Digamos que el niño, cuando tú le enseñas a diferenciar las frutas o cuando le enseñas a cocinar, ¿no? Él va aprendiendo, adquiriendo habilidades en esa parte. Exacto, Ese, Manuel, ese es el exacto. aprendizaje situado. A lo que es pensamiento complejo, Ajá. ¿ya? Esos son que busca mayormente integrar o globalizar, ¿no? En las partes que tiene como conciencia imposible de conocer todo. Ahí podemos poner, digamos, el ejemplo puede ser generar ideas, algo lógico, ¿no? Digamos, resolver un problema tanteando, o sea, no buscar un problema grande, sino buscar una respuesta fácil y rápida como tanteando. No sé si me dejo explicar en esa parte. Es que estas son habilidades mentales, porque son habilidades o respuestas muy rápidas a la Claro, práctica. ¿Me escucha, profesora? claro, Manuel, ese es el pensamiento complejo. Cuando la persona va a recurrir para resolver un problema, va a recurrir al uso de diversos recursos, ¿no? De diversos recursos para resolver el problema. Porque de una sola manera no se resuelve, ¿no?, sino que le va a exigir, ¿no?, va a exigir a la persona usar diversas estrategias, ¿no?, diversos recursos, diversos conocimientos, ¿no? Ese es el pensamiento complejo. Porque, y uno de ellos es trabajar bajo la incertidumbre, ¿no? Eso nos dice Morin, ¿no? Edgar Morin nos habla de la incertidumbre, del pensamiento complejo, porque, porque nosotros no sabemos qué puede suceder mañana, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer pensar a las personas o nosotros mismos, a ver, adelantarnos a lo que va a suceder mañana y estar preparado, ¿no? Si no sucede lo que nosotros habíamos planeado, ¿no? Estar preparado. Ese es el pensamiento complejo, ¿sí? Entonces, en alguna oportunidad vamos a trabajar a Edgar Morin, ¿no? Porque es muy interesante lo que nos dice sobre esto y cómo trabajar esto ayuda, ¿no? Contribuye, ¿no? O exige que las personas amplíen, ¿no?, el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no?, y sean más críticos, más, más exhaustivos en las cosas que realizan, ¿no? Así es. Gracias, Manuel. Ahora, si ya tenemos esas situaciones,
¿no? O actividades que vamos a proponer. Teniendo esas características, ahora vamos a organizar el tiempo. Dice, el periodo lectivo está organizado en bimestre, trimestre, de acuerdo a cada institución educativa. Cada uno de estos organizados en semanas, cada día de la semana corresponde a sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, así más o menos como les he presentado, se presentan, ¿no? Primero, ¿qué organizamos? El periodo del año escolar, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Organizamos las unidades de aprendizaje. Luego, en las unidades de aprendizaje vienen las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, cada unidad, por ejemplo, acá, según la calendarización de esta escuela, ¿no? Cada uno, según el currículum, dice, cada escuela puede adecuarse a su contexto y nadie puede, hasta ahorita en ninguna escuela se adecúan a su contexto, porque estamos bien parametrados en que debo empezar en marzo y termino en diciembre, ¿no? Sin embargo, hay contextos donde, por ejemplo, en el mes de abril y mayo, que son el tiempo de las cosechas, hay ausentismo así fatal de las escuelas. ¿Por qué? Porque los niños van a ayudar a los padres en las cosechas, aprovechan de repente algunos, los mayores, por ejemplo, los que están en secundaria, aprovechan porque como hay trabajo, se van a ganar su sencillo. Entonces, hay ausencia en esos periodos. Entonces, qué diferente sería que la escuela, ¿no? Teniendo en cuenta estas situaciones de cada contexto, se organice su año lectivo, ¿no? Pero no lo hacemos todavía. Pero hay esa posibilidad y lo dice el currículo nacional, dice, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos organizando, supongamos que está así tal como está aquí, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿no? Unidad 1, proyecto 2, de repente en el mes de marzo, solamente hago mi unidad de diagnóstica, ¿no? Trabajo una unidad de aprendizaje que es mi unidad de diagnóstica. En abril trabajo un proyecto, por ejemplo, puedo trabajar un proyecto, ¿no? Y el proyecto y la unidad de aprendizaje, cada uno ya se divide en sus sesiones de aprendizaje, pues, ¿no? Por favor. Esto sí está claro, ¿no? Para organizar nuestras unidades, nuestras sesiones, tenemos que tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿ya? Dice, la organización de la unidad o los proyectos de aprendizaje permite la cobertura de todas las competencias, desempeños y enfoques transversales varias a lo largo del año escolar, ¿sí? O sea, no podemos dejar de lado ninguna competencia, todas las tenemos que trabajar, porque todas tienen que avanzar, ¿no? A la par, de tal manera que mi unidad de aprendizaje tiene que tomar en cuenta eso. Los proyectos de aprendizaje también tienen que tomar en cuenta mis competencias que están propuestas en el. Dice, el planteamiento de la unidad o del proyecto de aprendizaje permite combinar de manera permanente las competencias de un área o de diferentes áreas, ¿sí? O sea, no es que solo trabajamos a partir de situaciones de aprendizaje, situaciones reales, ¿no? Teniendo en cuenta el aprendizaje o la enseñanza situada, ¿no? Entonces, vamos a poder nosotros combinar, dice, combinar competencias de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el problema de salud, que puse de ejemplo, ¿no? No sé si con ustedes.
que, por ejemplo, en la primera ola, ¿no? En la primera ola, el 70% de las personas que habían fallecido, ¿no? Tenían sobrepeso, ¿ya? Estaban subiditas de peso. Entonces, a partir de esa realidad, de esa situación real, entonces yo digo, allá, entonces no nos estamos alimentando bien. Les propongo a los estudiantes y sale un proyecto, ¿sí? Sale un proyecto. Entonces, yo para resolver esa situación voy a poder combinar diferentes competencias de diferentes áreas, ¿no es cierto? Porque voy a trabajar porcentajes de nutrientes, voy a trabajar, por decir, porcentaje, no solamente porcentaje, cantidades también, por ejemplo, si empiezo a hacer una receta, ¿no? Voy a utilizar cantidades, ¿no? Entonces voy a utilizar competencias matemáticas, ¿no? Voy a redactar, voy a utilizar competencias comunicativas, ¿no? Y vamos a trabajar sobre los alimentos, voy a trabajar con competencias de ciencia y ambiente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder responder al desarrollo de la competencia. Si propongo una unidad, tengo que tener esa mirada. Si trabajo un proyecto de aprendizaje, me asegura, el proyecto sí te asegura esta interrelación de áreas, interrelación de competencias, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Después, ¿qué debemos tomar en cuenta? Los posibles títulos previstos de las unidades o los proyectos de aprendizaje dan una visión general de lo que se abordará en este exacto. Si yo voy a trabajar la nutrición, ¿no? Sobre nutrición, entonces le pondré un título, ¿no? Sobre nutrición, y yo ya sé más o menos, tengo idea de todo lo que vamos a trabajar durante toda esa unidad o ese mes, ¿sí? Vamos a trabajar sobre los alimentos, ¿no? Entonces ya me da una idea de todo lo que vamos a poder desarrollar en esas sesiones de aprendizaje. La organización de las unidades didácticas está planteando considerando los periodos del año escolar, de tal manera que su desarrollo no sea interrumpido por periodos vacacionales. O sea, eso quiere decir que están totalmente planificadas, ¿no? Donde se ha tomado en cuenta todos los feriados que existen, pero hay imponderables, ¿no? Por ejemplo, el 2017 creo que hubo la huelga de docentes que duró con no sé cuánto tiempo, ¿no? Y en muchas escuelas se perdieron clases, pero sí las tuvieron que recuperar, ¿no? Tuvieron que recuperar en diciembre, algunas llegaron hasta enero, ¿no? Porque si no, no les pagaban, ¿no? Entonces los maestros preocupados porque no les pagan, entonces planificaron nuevamente, volvieron a planificar, ¿no? Para completar sus horas lectivas, ¿no? Entonces, al inicio del año hay una directiva del año escolar, ¿no? Entonces ahí te dice cuántas horas debes trabajar en la escuela, entonces, y eso la tienes que cumplir, ¿sí? O sea, si faltas un día, la tienes que recuperar, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta para nosotros organizar nuestras sesiones, ¿no? Nuestra planificación en el aula. Ahora vamos a trabajar en lo que son la organización de espacios educativos y materiales. O sea, si ya tengo ¿no? Ya he organizado mis actividades, ya he dicho cómo vamos a desarrollar, he organizado mi tiempo, ¿no es cierto? Ya tengo mis espacios, ¿no? Ahora vamos a trabajar, ¿no? Mirando mi planificación, yo digo, ahora, ¿cómo debe ser mi espacio? ¿Y qué materiales debo usar para cumplir con lo que yo me estoy proponiendo? Estas son mis acciones. Entonces yo tengo que ver si esas acciones las puedo hacer en este espacio o qué espacio debo utilizar, ¿no? Y recuerden que
en el aula ya no se debe trabajar todo el tiempo, sentaditos y en filita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que organizar nuestros espacios teniendo en cuenta lo que quiero lograr con mis estudiantes, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es adecuar la distribución del espacio a las necesidades de aprendizaje. Eso es lo primero que hacemos, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer, por ejemplo, voy a trabajar, a ver un ejemplo, Manuel, dame un ejemplo de una sesión X o una situación X. A ver, profesor. Una situación X, ¿en qué sentido o qué motivo le puedo decir? A ver. Una situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje. Sí. Ya. A ver, en una situación de aprendizaje podemos ver, digamos, em, propósitos, digamos, educativos que tenemos que para los niños, Sí, como un contexto específico, ¿no? sí, algo así. Ya. A ver, ya. Cuando juntamos con los alumnos, armamos un grupo de aula y para eso tenemos que plantearnos de cómo alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Ajá, Educativos, claro, un objetivo educativo, tanto sea semestral, trimestral o anual, ¿no? ajá. Ya, ese sería un ejemplo, digamos, para mí, ¿no? Ah, ya. Como realizando actividades, una serie de actividades. Claro, claro, Manuel. Sí, está bien. O sea, yo tengo que, mira, por ejemplo, Manuel nos dice, por ejemplo, si yo tengo, o voy a armar grupos de trabajo, ¿no? Tengo una situación de aprendizaje y voy a armar grupos de trabajo. Me pide, me exige, esta situación que voy a plantear me exige armar grupos de trabajo. Pero resulta que el espacio donde estamos es muy pequeño, entonces no me permite hacer mi actividad. Entonces yo tengo que decir, escribir en mi cuaderno y decir, ¿no? Formación de grupos con esta dinámica o con esta estrategia. Eso lo realizaremos, por ejemplo, en el patio, ¿no es cierto? Entonces eso es nosotros mirar, adecuar el espacio teniendo en cuenta, ¿no? Lo que quieren, lo que van a aprender mis estudiantes, ¿no? Por eso dice, responder a la diversidad de los estudiantes, responder al tipo de actividades de aprendizaje que se desarrollará, ¿no? O sea, el espacio donde voy a desarrollar mi aprendizaje, ¿no? Debe responder a, a la estrategia que yo voy a utilizar. Y también dice, debe responder a la diversidad de los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo niños de diferentes regiones. Entonces tengo que mirar esa diversidad y mirar si lo que yo voy a proponer todos van a poder responder. O de qué manera lo propongo para que todos se involucren. ¿Sí? A eso se refiere. El otro es crear espacios interactivos en el aula o fuera de ella. Por supuesto, dice aprendizaje interactivo y colaborativo. Nosotros en el desarrollo de una sesión de aprendizaje debe haber momentos de trabajo en equipo. Y ahí estaríamos nosotros, ¿no? Poniendo en acción el aprendizaje interactivo y colaborativo. O sea, nosotros estamos siendo esta misma situación, o sea, el mismo, por ejemplo, la aparición del Internet y el uso abusivo del celular por todos nosotros, hace que la interacción cada vez esté más alejada de nosotros, ¿no? Todos metidos por ejemplo, yo me voy en mi casa, yo metida en la computadora, mi hija en su computadora, todos, y ya no hay diálogo, ya no hay conversación. Nos estamos dejando llevar por la individualidad o la tecnología nos está absorbiendo totalmente. Entonces nosotros en la escuela tenemos que asegurar que haya momentos de
de trabajo interactivo, donde los niños conversen, dialoguen, jueguen, ¿no? Se involucren uno con el otro, ¿no? Y colaborativo, que entre ellos se apoyen, se ayuden a avanzar. Dice, manipular distintos objetos para el aprendizaje. O sea, no solamente el lapicero y el cuaderno. Si nosotros nos acordamos cuando hemos estudiado, al menos yo me acuerdo, no sé si ustedes todavía son de esa época, pero hasta ahorita voy a escuelas donde yo veo que solamente trabajan con el lapicero o el lápiz y el cuaderno, la hoja, no hay más. Sin embargo, la propuesta del desarrollo de la competencia requiere que nosotros manipulemos, por ejemplo, las matemáticas. Tenemos que partir del material concreto. Y hay situaciones, hay problemas que ni siquiera nosotros lo podemos hacer y que requerimos de material concreto para resolver. ¿Sí? No porque solamente el material concreto es para los niñitos, no señores. Nosotros, a ver, si yo les hiciera algunas pruebitas con algunos problemas matemáticos, les aseguro que ustedes van a requerir chapas, van a requerir palitos para resolver esos problemas. Y eso está bien, porque la matemática no solamente se soluciona o se responde con números, ¿ya? No solamente. En matemáticas hay que hacer uso de las estrategias heurísticas, ¿no? Hay diversas estrategias heurísticas que nos permiten resolver cualquier situación problemática. No solamente son las 4 operaciones que nosotros hemos aprendido, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, y con números, ¿no? No solamente se hace uso del algoritmo, sino necesitan, por ejemplo, material concreto, necesitan de las estrategias heurísticas, que utilizan el dibujo, que utilizan el material concreto, utilizan diversos materiales, diversos objetos para resolver. Y contacto con objetos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, que yo esté trabajando en una zona rural, por ejemplo, y que mis niños aprendan solamente sentaditos en el aula, esa es una locura. Los niños deben salir a pasear por su comunidad, a conocer. ¡Qué bonito! Y luego de ahí vienen y sistematizan y concretizan el aprendizaje en el aula. ¿Qué vieron? Papeles por las acequias, profesora. ¿Y por qué? ¿Qué sucede si esos papeles continúan? Van a hacer daño. ¿Y cómo van a hacer daño? Y empiezan los cuestionamientos. Y ese es el pensamiento complejo. Porque de esa situación real ellos empiezan a inferir pues lo que pueda suceder, ¿no? Miren todo lo que van a hacer los chicos. Es como una niña que salió a pasear con su profesora y de primer grado, y estaban rompiendo las pistas con esa maquinaria y no sé ni cómo se llama esa maquinaria que rompe el cemento, que rompe el concreto. Y la chiquita le dijo, profesora, ¿y cómo se llama ese? La profesora le dijo el nombre y la chiquita lo escribió en su entendimiento, pero lo escribió. Y la profesora decía que no sabían escribir sus estudiantes. Imagínense, y los estudiantes le dieron una cachetada porque a partir de todo lo que vieron en la calle escribieron, y algunos niños ya escribían hasta muy bien, ¿no? Entonces, por eso dice contacto con objetos de la naturaleza. Al tener el contacto, sabes de lo que estás hablando y por lo tanto vas a tener los argumentos para poder responder. Entonces, miren, vayan viendo todas estas cosas para que cuando ustedes propongan una situación de aprendizaje o una sesión de aprendizaje, pueda ser esa situación, ¿no? Alguna de estas situaciones, ¿no? Para trabajar con sus estudiantes, porque vamos a elaborar eso, ¿sí? Y en todo lo que estamos leyendo. Luego dice generar espacios agradables de todos y para todos, ¿no? Y espacio donde yo
¿Ustedes cómo se sienten aquí en este espacio? ¿Se sienten fastidiados? De repente hasta, de repente por la situación que estamos, es una situación sincrónica, pero estamos alejados. Ustedes no los veo, están calladitos. No sé cómo se están sintiendo, ¿no? Pero me gustaría que ustedes se sientan bien, ¿no? Porque yo sí quiero que se sientan bien acogidos. Quiero que hablen, ¿no? Que se expresen para poder yo sobre esa base ayudar, complementar o retroalimentar también, ¿no? Entonces, esos espacios de aprendizaje deben ser así, deben ser cálidos, ¿no? El clima debe ser, pero así, adecuado, donde todos nos sentamos, pero en confianza de poder hablar, de poder expresar, de poder decir lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y, y toda esa situación va a permitir que trabajemos empáticamente todos, ¿no? Todos nos comprendemos, nos llevamos y por lo tanto construimos un aprendizaje significativo. ¿Sí? Bueno, chicos, Profesora, chicas, ya, sí. profesora, una consulta. ¿Las tareas las sigue dejando en la plataforma? Porque, Sí, no, ahorita recién para la próxima semana, ahora voy a elaborar y porque para la próxima semana tenemos evaluación, no tenemos tareas y las tareas van a ser para la próxima semana. rúbrica. Hay rúbrica, para unos es rúbrica, para otros es cuestionario. Ya, Sí, cada profesora. curso tiene, ya nos han dicho, por ejemplo, creo que gestión de aprendizaje es, creo que es cuestionario. ¿No? Ya, Entonces, profesora. pero ya el lunes seguramente voy a estar entregando ya la, la evaluación. Ya, Y eso profesora. es todo Gracias. lo que, aparte de eso no hay otra tarea. Ya, profesora. Muchas gracias por la ¿Ya? información. De nada, Manuel, de nada. Bueno, chicos, nos despedimos, siendo la hora avanzada y ustedes están calladitos, entonces nos despedimos hasta el próximo viernes. Que les vaya bien, cuídense bastante, que volveremos a encontrarnos. Bye. Bye. Hasta luego, Erika. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, profesora. Cuídese. Nos vemos. Hasta luego, mi. Buen Hasta fin de luego, semana. María. Hasta luego, Hermelinda, Erika, Karina. Cuídese, Hasta luego. mi. Hasta luego, mis, Hasta cuídate. luego, mis. Buen fin de semana, mis. Hasta la próxima semana.